presentación, no hace falta que diga que soy José Miguel Ancilota, entonces. Voy a empezar por este texto a modo de presentación. Es un texto de Leonor Fuchs en el libro Diseño y Comunicación sobre Bakhtin. Bakhtin es un lingüista ruso que se dedicó a indagar sobre todo en el ámbito de la cuestión de la creación, de la creatividad, pero en el ámbito del texto, de los libros, ¿no? del lenguaje escrito. Pero me parece muy interesante esta primera que la voy a leer, y dice: la idea de la creación, ¿se escucha? No precisamente la de un sujeto creador en términos demiúrgicos. La palabra demiúrgico viene del dios demiurgo, el dios griego de la creación. Dotados de libertad absoluta o sometidos al imperio de la inspiración. No como ya señaláramos la de un Adán que hablaría por primera vez desde un vacío de los signos. El primer hombre no tiene historia, está solo además. La creación aparece más bien como un movimiento, como un dislocamiento en un espacio colmado de significaciones, donde quizá ya todo está dicho, donde la propia voz trae los ecos de otras voces, antiguas, que vienen con los acentos mismos del lenguaje. Dicho de otro modo, al asumir un lugar de enunciación, nada menos que nuestro lugar en el mundo, estamos ya marcados por la lengua materna, que conlleva una carga histórica e ideológica, visiones del mundo, saberes, todo un universo de sentidos comunes. Y esta frase, este escrito, me sirve también para decir que yo justamente vengo acá desde mi lugar en el mundo. Y vengo desde toda mi historia, que es una historia de un compromiso, o sea que no hablo desde ningún lugar neutro, hablo desde una posición tomada, o sea, desde una posición que de alguna manera está comprometida. Esto es una aclaración porque es importante saber desde dónde uno enuncia, de dónde uno hace el discurso, ¿no es cierto? Bueno, esta imagen simbolizaría un poco la concepción de la educación en la cual cuando comenzamos en esta facultad, ya por los años 62, como decía Fernando, nosotros entramos a la facultad y sobre todo en el área de arquitectura nos presentaban un proyecto, un programa, y teníamos que devolver un resultado, un diseño final. En el medio, esa caja negra, la caja negra, aparecía como un misterio. O sea, no había teóricas, no había una relación en que uno pudiera dónde agarrarse, era la hoja en blanco. En la hoja en blanco se nos aparecía, tenía que aparecer la inspiración, como dice el texto anterior, tenía que venir de la inspiración, y bueno, íbamos haciendo lo que podíamos. Y salían después de una conversación con el ayudante, iba saliendo de a poco. Iba saliendo de a poco lo que tendría que haber sido algo más sistemático, porque había una concepción de que la arquitectura no se aprende, no se enseña. Es decir, si no se enseña tampoco se puede aprender, ¿no es cierto? Esta concepción, que más o menos desde el año 62 hasta el año 65, 66, en el 66 se consiguen hacer concursos donde aparecen una serie de profesores que realmente cambiaban la tónica de la educación en ese momento, ¿no es cierto? Y a la cual realmente son dignos de mencionarse, como Marco Vinograd, Mario Soto, Tulio Fornari, Chute, bueno, porque quizás me olvide de algún otro,
Pero digamos, esa experiencia que comenzó en el 66 fue interrumpida a mitad de año por el golpe del 66. O sea que nos quedamos, me acuerdo, hubo una asamblea donde discutíamos las agrupaciones que había en ese momento, si entregábamos o no entregábamos a la intervención que vino. O sea, justo en el momento de la entrega cae la intervención, teníamos todas las entregas que estaban para la primera mitad del año. Mientras nosotros discutíamos eso, los alumnos comunes que no estaban politizados se estaban entregando. O sea que al final terminamos todos de entregar. Entregamos, y había un depósito ahí en la facultad donde estaba llena, todas las entregas estaban apiladas, una cosa tremenda. Y vinieron años también con esa concepción que les hablaba recién. Hay como una reacción de un grupo de alumnos que nos encontramos para leer, para discutir en esos años, y comenzamos por nuestra cuenta a leer algunos autores como Christopher Alexander, que tenía un libro que era La ciudad no es un árbol, o otro que se llama Sobre la síntesis de la forma, donde fuimos viendo que había otros conceptos, como el concepto de sistema, como los conceptos de la forma, que había una metodología. Ahí ya él planteaba poder hacer como módulos sobre el condicionamiento de proyectos que pudieran ser llevados a una programación. Era algo que nada que ver con el mundo que nosotros vivíamos, ¿no es cierto? Aparece también otro autor, Maldonado, que en Alemania plantean una escuela ya en el aspecto del diseño industrial, y plantean una cierta sistematización de del proceso del proyecto, donde aparece, un primer análisis, y después de ahí aparecen una serie de propuestas, varias propuestas, en las cuales hay una que aparentemente sería la mejor, y esa es la que se desarrolla. Y con esas ideas, pasamos esos años ya con la idea que había un proceso de proyecto, que no era la cosa que tenía que venir la inspiración. Hasta finales de la dictadura de Onganía, que aparecen de nuevo, vuelven concursos, se concursan por años separados, creo que fue, primero estaba Toñini, y después el resto de los eran de Adorno, ¿no es cierto? Claro, bueno, entonces ahí aparece que esto lo le comentaba recién en la entrevista esa que hizo la chica, que justamente una de las cosas que también quiero hacer acá es un poco esto sea un recuerdo, un tributo a esos maestros que hicieron que nosotros pudiéramos crecer, como fue Jorge Toñini. ¿Qué era lo nuevo que traía Jorge Toñini? El contexto la introducción del contexto socioeconómico, ideológico, el análisis del lugar y su relación con el contexto, que era otra de las cosas que no se hablaba en la facultad nuestra, ¿no es cierto? El concepto de totalidad de sistemas y de estructura, o sea que había una totalidad donde nosotros insertábamos nuestro proyecto, y eso había relaciones que se daban desde lo interno del proyecto a lo externo del contexto. El trabajo con los alumnos, o sea, la teoría de Pichon-Rivière sobre los grupos, o sea, Pichon-Rivière es un psicólogo o psiquiatra que tenía una formación psicoanalítica, y a su vez él se basa en la filosofía de Hegel,
de la dialéctica materialista, la introduce, la junta, y genera también lo que se llama, después fue uno de los creadores de la psicología social. Entonces aparece toda la dinámica de los grupos, o sea, los roles en un grupo, los roles diferenciados, aparece los diferentes roles que dentro del grupo adoptan, consciente o conscientemente, como es el líder, como es el opositor, etcétera, etcétera, que ahora no vamos a charlar acá de eso, ¿no es cierto? Pero es muy importante por el trabajo con los alumnos. Y seminarios de estudio que armaba Jorge con psicólogos, con especialistas en el tratamiento de grupos, y también él tenía una íntima amistad con Rolando García, que es otro de los personajes a los que me quiero referir. Acá hay una cuestión que acá dejé, que hay un quiebre, que eso nos pasó en esa experiencia que tuvimos de docencia en la rama de arquitectura, que había como un quiebre, había un análisis que tardaba, un análisis del entorno, de político, ideológico, de económico, de climático, sobre el lugar, y cuando pasamos al proyecto había como un quiebre, y los resultados que veíamos en los alumnos, o sea, el trabajo de los alumnos eran muy pobres. Entonces, esto es uno de los estigmas también que hacen, ahora lo vamos a ver en lo que sigue, o sea que va a marcar un poco todo mi desarrollo en la docencia. O sea, esa inquietud de saber por qué algunas estrategias que nos damos con los alumnos no dan los resultados esperados, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué plantea Villon Rivière? El vínculo entre educando y educador. Dice, la noción de aprender significa una acción y por lo tanto una relación con un objeto, el objeto de conocimiento. Dice, todo vínculo es bicorporal, es docente y el educador educando, pero hay un tercer factor, que dice, por eso habla de bipersonal al mismo tiempo, y este tercer elemento es lo que él llama el obstáculo epistemológico, que en el caso de la ansiedad le llama epistemofítico. Bueno, en la teoría de los grupos operativos que recién comentaba. Ahora, este aspecto, el aspecto del obstáculo epistemológico, es algo que me marcó en toda mi experiencia como docente. O sea, ¿qué era lo que pasaba? Que los resultados no eran como nosotros pensábamos que tenían que ser. Entonces, de ahí también sale un poco la cuestión de se hace camino al andar, porque vamos aprendiendo a la par que vamos avanzando, ¿no es cierto? Y no hay verdades absolutas. Lo que hoy nos parece una verdad, más adelante vamos a ver que está rebatida por otra teoría, por otras ideas. Leonardo Rodríguez Solla es un pensador que está en la UBA y está junto con un grupo de gente que lleva adelante las ideas de Edgar Morin sobre la complejidad. Que creo que es muy importante, es un chico joven, muy inteligente, y él tiene algunos artículos sobre educación que nosotros lo tratábamos de comprender y de ver si nos aportaban ideas. Y él dice, el obstáculo pedagógico es una noción dialógica. Para concebirlo tenemos que reconocernos como parte del problema, como obstáculos mismos en el acto de enseñar. La emergencia del problema es indisociable de nuestra capacidad autorreflexiva para autoproblematizarnos. Esta palabra, problematizarnos, es interrogarnos sobre la acción, es interrogarnos y poner en duda lo que estamos haciendo, también ver
cuando uno tiene aciertos, bueno, tomarlos, ¿no es cierto? Los aciertos, tanto los aciertos como los déficits. Y también va a tener una relación con el contexto educativo, porque indudablemente hay factores que son externos al educador. El contexto educativo, cuando hablo de contexto educativo, hablo de la institución, de la facultad, de la universidad, del momento del país que estamos viviendo. O sea, ese contexto va a tener relación también con la educación. Y John Rivière también hablaba de que hay tres momentos del aprendizaje que están un poco sintetizados en esos dibujitos. Un primer momento sensible donde vemos lo aparente, lo que nuestros sentidos nos hacen percibir, de la forma tal cual. Un segundo momento lógico, este es un cambio cognitivo con respecto al anterior, se descubren las leyes internas del objeto, se incorpora a la etapa anterior y se sacan los conceptos. O sea, yo veo el sol, veo la luna, de ahí saco el concepto de circular, ¿no es cierto? Y así sucesivamente. Y esta idea, este concepto lo vuelvo a aplicar en mi práctica en otra situación, que sería el tercer momento práctico. Es operativo, se aplica a situaciones activamente a la realidad y también siempre en el contexto. Rolando García, que es el otro personaje que incorpora Jorge Tonieri en toda su teoría de la enseñanza y de la educación, yo traje acá, esto está sacado de Wikipedia, pero son datos como para saber quién es este personaje para la gente que nunca oyó hablar de él. Lo voy a leer. Rolando García, bueno, nace en el 19 y fallece hace poco, en el 2012 recién. Fue un científico argentino referente de la historia de la ciencia en la Argentina. Fue miembro del Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias y Humanidades de la UNAM e investigador del Consejo Nacional Ciencia y Tecnología de México. Vicepresidente fundador del CONICET, fue el decano que transformó la Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales de la UBA entre 1957 y el 66. El 66 recordamos el golpe de Ocaña, colocándola en un primer nivel internacional y poniéndola al servicio del desarrollo del país. Repudió el golpe de Estado en 1966 y resistió la intervención de la UBA en la noche de los bastones largos. Hay una anécdota en la cual viene la policía, él lo va a enfrentar y un policía bastante grandote le pega un bastonazo en la cabeza. Y a él y al vicedecano Sadowski lo hiere, quedan heridos, él se levanta y le vuelve a repetir la pregunta, dice que él sigue siendo el decano y que como respuesta le dan otro bastonazo. O sea que bueno, en ese momento después él se exilia en México a partir del golpe, y dice, fue uno de los primeros investigadores del cambio climático global. Él era se había dedicado a toda la cuestión climatológica. Fue uno de los primeros que vio el impacto en los ecosistemas y biomas del deterioro, ¿no es cierto?, y sus efectos, sistemas de producción de alimentos, porque en una época que el deterioro del ecosistema produjo, al contrario de lo que ahora, que eran lluvias, en ese momento había grandes sequías, y eso hizo que la producción, agricultura, tuviera un deterioro y con ello la merma de alimentos en muchos países del mundo. Entonces Rolando García armó un grupo interdisciplinario llamado por la ONU, donde desarrollaron formas para poder solucionar ese problema.
bueno, esos sistemas de provisión de alimentos. Desarrolló junto a Jean Piaget, esto es otra de las cuestiones que yo voy a retomar, la epistemología genética. Al momento de su muerte se encontraba trabajando en la fundamentación metodológica, teórica y epistemológica de la investigación interdisciplinaria aplicada a sistemas complejos. En el 2013 le fue otorgada por Morten el premio Konex de honor. Bueno, esta teoría de la epistemología genética es la que toma también otro pensador muy importante en cuanto a educación, que es Edgar Morin, que es uno de los que da pie al movimiento del pensamiento complejo, donde todas las universidades del mundo generan una especie de departamento de las ciencias de la complejidad, que abarca todas las disciplinas, ¿no es cierto? Bueno, Rolando García entonces, ¿qué es lo particular que acá extraemos? Como en el mundo de real, dice, las situaciones y procesos no pueden ser comprendidos por una sola disciplina, lo interdisciplinar que les comentaba recién. La realidad es sumamente compleja. Dice que para estudiar los sistemas complejos como recorte de la realidad, como una totalidad donde los elementos no pueden ser separados para estudiarlos, la noción de contexto y de límite. Si yo tomo el concepto de totalidad, cuando voy a hacer una intervención en cualquier disciplina, si tomamos la arquitectura, por ejemplo, de acuerdo a la escala que tenga el proyecto, digamos, vamos a suponer, para hacerlo simple, una vivienda. Una vivienda la considero como un elemento, pero es un elemento que está constituido por partes. Si tomo desde el punto de vista espacial, hay partes, espacios de la vivienda que se relacionan entre sí para formar una sola entidad. O sea, yo comprendo que es una totalidad, pero que también está relacionada, vinculada con el exterior. Si fuera en nuestra ciudad de La Plata, está vinculada con la calle, con la manzana, con los vecinos, con el clima, ¿no es cierto? Bueno, esa noción de totalidad y de sistema de las partes, que yo no puedo separar, porque si las separo y las considero separadas, van a tener otra, voy a tener una, por ejemplo, si tomamos el agua, H2O. Si yo considero los dos elementos que constituyen el agua, el hidrógeno y el oxígeno, no tienen nada que ver con el agua. O sea que un elemento, no podemos analizar los elementos por separado, y esa es una de las, también una cuestión cultural, porque traemos desde mucho tiempo atrás la cuestión mecánica, que yo puedo analizar elemento por elemento, después lo junto y no hago una obra de arquitectura analizándola separadamente. Tengo que analizarlo como un conjunto con sus relaciones. Bueno, esa experiencia que tenemos con Jorge Tonieri se corta por otro golpe militar. Como ven, nuestra generación sufrió una serie de avatares bastante terribles y bastante frustrantes, y que fueron los golpes militares, que por suerte la gente joven tiene el privilegio de no haberlo vivido, ¿no es cierto? Esto hace de que, bueno, yo un poco por mi militancia política en el año 75, mis compañeros me dicen que no tengo que seguir viniendo a la universidad, a la facultad, o sea que no, en el 76 no sigo con la experiencia docente. En ese momento estaban las 3A, habían matado a compañeros de la facultad, ¿no es cierto? Bueno,
y por una cuestión de seguridad dejó hasta que en el 76 vino el golpe militar y, como comentó Fernando, me tengo que exiliar. En el exilio, como no tenía medios como para irme a Europa, como otra gente pudo, bueno, terminé en Brasil. Y en Brasil, al poco tiempo pude conseguir trabajo. Allá había gente que conocía, que habíamos ido a ver Andrés Servián, que es un arquitecto que era compañero nuestro, se había casado con una brasilera, entramos en contacto y él nos abrió las puertas a mí y a otra gente, ¿no?, que estaban en las mismas condiciones que nosotros. La experiencia de Brasil desde el punto de vista de la profesión para mí fue muy importante. Por un lado, estuve trabajando 3 años en empresas particulares, de los cuales aprendí a hacer un legajo exhaustivo, un legajo que servía con todo el detalle como para hacer una licitación. A pesar de que nosotros los argentinos pensábamos y le decíamos, no, estos son los monitos, porque nosotros tenemos una cosa así pedante del argentino, y también de despreciar a otros, bueno, no, los brasileños estaban muy bien formados, y yo aprendí a hacer eso en esos estudios particulares. Y después tuve la suerte de estar con Sergio Bernardes, que es un arquitecto. Fue socio de Oscar Niemeyer, tuvieron juntos el primer estudio, después se separaron cada uno. Sergio Bernardes era un creador innato, intuitivo, y de él aprendí, estando con él, aprendí muchísimo, entre ellos otra cosa, tener el concepto dado en la forma de la geometría y de las analogías. Sergio Bernardes, por ejemplo, les doy un ejemplo, tenía grandes proyectos, inclusive proyectos que eran utópicos algunos, pero suponer, él hace un trabajo para Alaska, Alaska tiene nieves eternas con nieves que están todo el año, 60 metros de hielo, genera un proyecto basándose en el iglú, genera un proyecto debajo de esos hielos, con un rayo láser, hacía un hueco, una esfera, sacaba el agua y el agua quedaba arriba, se congelaba y conservaba la estructura, y genera una serie como cúpulas geodésicas, como la de Buckminster Fuller, conectadas entre sí. ¿Por qué? Porque él, en Alaska, las explotaciones, los estudios, las investigaciones se hacían en trailers. En trailers, la gente tenía que estar 6 meses en la oscuridad, con condiciones de 60 grados bajo cero, y si vos te querías suicidar, lo único que tenías que hacer es salir y chao, y te morís. Entonces generaba con esas esferas que eran enormes, tenían 130 metros de diámetro, una especie de ciudad debajo del hielo. Bueno, otro de los proyectos también para Alaska era, por el contrario, eran unos grandes globos de helio que cubrían la ciudad, que en la primavera servían para transportar lo que producía la ciudad, y en el invierno servían de techo para proteger la ciudad. Era algo fantasioso, pero que fue condecorado por el gobierno de Alaska por esos proyectos que hizo. Entonces, esa cuestión de la analogía, que vamos a ver también más adelante, como concepto. La vuelta del estudio, me piden en Bellas Artes si puedo armar una cátedra de visión, para lo cual me tuve que poner a estudiar toda la cuestión de la percepción, y que fue un aporte que yo no sabía con profundidad. La cuestión de la morfología, los conceptos de la morfología, de color, tamaño, dirección, posición, contraste, las simetrías en todas sus variables. Y la lectura de un libro
que de alguna manera me pareció muy bueno, de Aldo Rossi, donde Aldo Rossi rompe con esa lógica de la dicotomía forma-función. Yo, recordando mi experiencia en Tonieri, había visto que había como, en la cuestión de la forma, había como el que tomaba en cuenta la forma era como que era formalista, y estaba mal listo, o sea que aquella cuestión de que la función hace a la forma, ese concepto del movimiento moderno, ¿no es cierto?, del modernismo, es como que Aldo Rossi lo desvirtúa y dice que no, que un espacio puede generar el lugar para diferentes tipos de funciones. Entonces como que quiebra, y yo recordando la experiencia con Tonieri, de que también teníamos ese preconcepto de que la función era solo era el resultado de la forma de la función. El libro de Ludovico Quaroni y su libro Proyectar un edificio, otra revisión de arquitectura, también incorpora toda la cuestión del concepto de sistema y estructuras a la arquitectura. Bueno, esto entonces, junto con la experiencia que tuvimos en la cátedra de arquitectura del arquitecto de Lucci Spadoni, es como que me cierra toda aquella cuestión, ese quiebre que había entre el análisis y el proyecto. La experiencia en el taller de comunicación, entonces en el año 92, gobierno Menem, es un gobierno neoliberal, donde el asunto, el discurso era que las ideologías se habían acabado, un discurso muy parecido al actual. Con Lito Centeno me vine a proponer de armar una cátedra de comunicación, cuestión que es aceptada, y bueno, a partir del 92 estamos con Lito, hacemos el segundo concurso en el 99, lamentablemente Lito fallece pocos años después de empezar la segunda parte del taller, y seguimos hasta el 2015, que me jubilo, ¿no es cierto? O sea que esta experiencia es lo que les voy a comentar ahora un poquito. Entonces, en cuanto a la concepción de la enseñanza y la educación, voy a nombrar a esta Laura Prade Rubio. Es una pedagoga mexicana que está dentro de la teoría de Edgar Morin de la complejidad, y ella habla de una cuestión científica. Bueno, el primer acto de educación, dice ella, se da entre la madre y su hijo, cuando éste nace, y con él un proceso de educación que durará toda su vida, o por lo menos mientras dure la curiosidad. Sergio Bernardes siempre decía que cuando alguien pierde la curiosidad es porque está muerto. Creo que la curiosidad es lo último que uno tiene que perder, ¿no es cierto? Entonces, esta Laura Frade habla del papel de la oxitocina. Esto a mí me llamó mucho la atención, porque es una hormona que se crea en el hipotálamo y es secretada por la hipófisis. Además de ser una hormona, es un neurotransmisor. No solo se traslada por el organismo para producir contracciones en el útero de la mujer o en el pecho materno, sino que además se secreta en el cerebro, produciendo múltiples efectos en nuestro sistema nervioso central. Entonces, en su papel como neurotransmisor, agrega, está implicado en comportamientos relacionados, está implicada en comportamientos relacionados con la confianza, el altruismo, la generosidad,
la formación de vínculos, los comportamientos de cuidado, la empatía o la compasión. Está involucrada en el aprendizaje y la memoria, en el reconocimiento facial y en el reconocimiento de emociones en otros. También esta hormona, que para mí es como algo que parecería extraño, pero es una cuestión demostrada científicamente, también la producen los hombres. Por ejemplo, está demostrado que en los matrimonios de homosexuales que tienen chicos adoptados también generan esta hormona. Y no solamente la genera la madre, sino que también se genera en el hijo. Entonces, este proceso de cuidado en la madre con el hijo, que va viendo todo el proceso, cuáles son las necesidades del hijo que tiene en cada etapa para poder ir otra contradicción, que es la necesidad de satisfacción, está continuo. La madre está ahí con respecto al hijo, esa otra relación hijo-madre, que tiene mucho que ver con la educación, ¿no es cierto? Entonces, ella habla de esa relación que también se produce, aunque parezca mentira, en la docencia, la maestra con sus alumnos, en la universidad. Dice que este hecho biológico, entonces, se transforma en un proceso profundamente social. También habla de la educación como diálogo, tal cual Freire. Es un proceso dinámico, varía con la edad y el desarrollo del sujeto, no es la misma forma que uno en la enseñanza de la primaria, que después en la secundaria, que en la universidad. Varía según la edad, la sociedad, según las condiciones. O sea, de nuevo aparece la cuestión del contexto, ¿no es cierto? El contexto socioeconómico, de las situaciones, las situaciones de condiciones como paz, guerra, catástrofes. Es una relación continua, se evalúan métodos y cómo seguir el aprendizaje. Entonces, ella también vuelve a esos dos sujetos, que es el educador y el educando, tal cual coincide con Freire, en relación sincrónica. Y sincrónica es al mismo tiempo, ¿no es cierto? Es en vivo, como diríamos ahora. Bueno, entonces, por un lado, el educador establece la meta. Hay una mediación social, genera herramientas que son instrumentos tanto materiales como conceptuales. Las herramientas son los elementos que tenemos, la escuadra, el lápiz, pero también los conceptos. Y evalúa constantemente. Mientras tanto, el educando en relación logra la meta, genera instrumentos y medios para aprender, se los apropia y emite un resultado siempre mejorable, siempre posible de mejorar. Esta es la Facultad de Arquitectura. Y aquí aparece otra cuestión, la cuestión del número. No es lo mismo la madre con ese chico, una madre con 8 hijos, una maestra con 20 alumnos, una maestra con 30, con 45, con 60. En México está aceptado ya que una maestra tiene 60 alumnos, ¿no es cierto? Entonces, eso nos cuestiona, ahí comienza una complejidad, se complica la cuestión. ¿Cuál es el rol de contexto entonces en esta complejidad de la educación? La actividad práctica, y me voy a referir ahora a Morel, es decir, lo voy a usar, mejor dicho. La actividad práctica de aprender, el habitar una institución educativa y el devenir sujeto de aprendizaje en el aula influyen y condicionan el desarrollo de la inteligencia, según Morel. Morel señala que hay un imprinting cultural, un sello cultural,
que marca a los humanos desde el nacimiento con el sello de la cultura, familiar primero, escolar después, y que después sigue en la universidad o la profesión. Además, retomando a Montaigne, Morin, decía, más vale una cabeza bien puesta que una cabeza repleta. Y esto, Leonardo Rodríguez Soya, que el joven que yo había hablado anteriormente, hablan en vez de la cabeza repleta, de la cabeza bien llena. Y que son como dos concepciones de la educación. Una, la de la cabeza bien llena, que enseñar es transmitir conocimiento, con lo cual el conocimiento es una cosa, que poseo o no poseo. Entonces, hay poseedores y desposeídos cognitivos. Hay una simetría cognitiva porque el profesor lo sabe todo y el alumno no sabe nada. Y es un modelo reproductivista. ¿Por qué? Porque ¿qué se evalúa? La capacidad de reproducir conocimientos considerados válidos o verdaderos. Un alumno aprueba un examen porque repite las verdades del profesor, ¿no es cierto? A esto Rodríguez Soya le contrapone la cabeza bien puesta y dice: enseñar es ayudar a pensar por uno mismo, estimular la creatividad y la curiosidad como meta la autonomía cognitiva, o sea que se aprenda a aprender, ¿no es cierto? El que aprende a aprender tiene autonomía, capacidad de dudar y de autocuestionarse. Pero esta contradicción también, si yo separo los dos elementos, pero también los puedo integrar en una nueva concepción e integrar las dos formas. ¿De qué manera? Donde esta, que era de la cabeza llena, cambiamos. Enseñar es ayudar a co-construir conocimiento, que es lo que decía un poco, tiene que ver con la autonomía cognitiva. Es un proceso, se toma como un modelo dialógico, que ya hemos hablado, de dos sujetos, donde los protagonistas son activos. El alumno es un protagonista más tan activo como el docente. Y la actitud para asimilar y relacionar información. Esto de relacionar, religar, vincular, es sumamente importante. No compartimentar la información, que es lo que nuestra educación en general, en la secundaria sobre todo, produce, ¿no es cierto? O sea, yo entro a geografía, salgo de geografía, bajo la cortina, entro a historia, no se relaciona la historia con la geografía, o sea, la historia no se produce en un lugar geográfico, y así sucesivamente. Volvemos a aquella caja negra a la que le oponemos entonces la sistematización de la enseñanza, una caja transparente. Por ejemplo, saber, de acuerdo a Roberto Roberti, cuando habla del proceso del proyecto, fíjense que no es muy extraño esto para nosotros, ¿no es cierto? La cuestión del proceso del proyecto, desde que aparece la necesidad, un programa, el partido, el anteproyecto y el proyecto, en una forma lineal que en la realidad nunca es tan lineal. Pero bueno, donde en cada etapa va a tener diferentes formas y herramientas para ir trabajando. Hablo, por ejemplo, la categorización asociativa en el programa es porque yo veo los distintos elementos, cuáles son los principales, cuáles los secundarios, y voy armando como paquetes en proyectos complejos, ¿no es cierto? En la parte del partido, por un lado, la forma abstracta que están comentadas por las teorías arquitectónicas, la forma concreta que es la tecnología, bueno, y así sucesivamente. Otro que también analizó el proceso creativo del diseño, que es Gastón Breyer, un gran profesor, la cual la verdad que admiro también, que
donde con este gráfico él parte a partir de un mundo cero, inicial, una necesidad. Las demandas condicionan ese mundo sobre el diseñador, de ahí aparece el diseño con las alternativas, un proyecto y un desarrollo que termina con la ejecución. Y a partir de que está logrado el proyecto, aparece ese proyecto incorporado al mundo real, es un mundo uno que va a volver a tener otra necesidad y así sucesivamente. Bueno, entonces, para cada momento de ese proceso de creación proyectual debemos crear herramientas comunicacionales para desarrollarlo de la mejor forma posible. De eso se trataría la materia que dábamos. Llegamos a nuestra materia. Y esto del taller de comunicación, yo lo divido como en dos grandes campos. Uno instrumental, el de las técnicas, de representación, ¿no es cierto?, del dibujo técnico, el dibujo mano alzada, sus herramientas concretas, reales y las herramientas conceptuales. Yo tengo que transformar una realidad en un código para poder transmitirlo a terceros. Y la cuestión de la forma, porque la arquitectura es forma. Entonces, estamos representando formas y es bueno saber cuál también las herramientas conceptuales que nos sirven para conceptualizar la forma y poderla recrear a la forma. Entonces, en la medida en que manejemos la forma, vamos a poder desarrollar más fácilmente el acto de proyectar y crear. Lo que voy a hacer para terminar es un ejemplo de clase con respecto a este tratamiento de la forma. Podría haber elegido el otro, el del dibujo instrumental o del cual. Nosotros nos basábamos en el análisis de una obra arquitectónica para sacar hacer la inversa de lo que es el proceso de proyecto, para enseñar una serie de cuestiones, pero voy a tomar esta parte de la forma que me parece que es la más rica. Lo voy a hacer a través de una clase que dábamos como introducción a algunas cuestiones de la forma. Esto sería lo voy a pasar muy rápido, no sé que no se asusten porque va a ir como chifle, porque lo que quiero no importa en la clase, sino un poco la concepción. Y aquí hago un raconto de la forma en la historia que parte de Gaudí. Y lo voy a pasar, ya les digo, muy rápidamente. Esta obra, La Sagrada Familia, que es una obra con una creatividad sin límites. Después partimos del constructivismo en Rusia, principios del siglo pasado. Tomábamos después de esto la Bauhaus como otro momento creativo que rompe con la tradición y genera una nueva concepción del diseño. Estas dos experiencias tienen un final también similar por condiciones del mundo. La Bauhaus con el nazismo y el constructivismo ruso con el stalinismo, dos, yo diría, gobiernos muy autoritarios, el autoritarismo, ¿no es cierto?, presente, que termina con estas dos experiencias, lamentablemente. El Corbu, que aparece, digamos, renovándose en Chandigarh a partir de la incorporación de la curva. En Chandigarh y en la capilla. Bueno,
Oscar Niemeyer, que toma ese elemento de la curva para desarrollar toda su arquitectura en un país, Brasil, que no tiene nada que ver con las imágenes que vamos a ver posteriormente a esto, a partir de la tecnología del hormigón. Gehry, bueno, Gunther, Zaha Hadid, toda esa arquitectura Zaha Hadid usa como analogía la cuestión de la velocidad, de los fluidos de los líquidos para desarrollar toda su arquitectura. Una arquitectura de una tecnología impresionante. Fíjense ese elemento estructural que cierra en este puente curvo, parecería casi imposible de realizar tecnológicamente en nuestro país, ¿no? Esto fue un concurso de hacer una especie de tratamiento para la sombra en España, en Madrid. Esto es Los Indignados, en esa plaza. Bueno, todo lo que tiene que ver con lo que hablábamos hoy, del diseño paramétrico, acá otra vez, y llegamos a nuestro país. Una obra de Clorindo Testa. Me parece importante en esta obra, más allá de que conocemos la creatividad de Clorindo, pero es el uso, fíjense esa escalera que muy creativa, lo mismo que estos elementos que son casi cultura, una pequeña escultura ahí debajo de esa escalera, está realizada con elementos que podemos comprar acá en un negocio de La Plata, en la calle 72, en cualquier casa que vende hierros redondos, planchuelas. Podemos hacerla hacer con un herrero que encontramos a la vuelta de nuestra casa o que está a 20 cuadras de nuestra casa. Es totalmente realizable en nuestro país. Entonces, para mí, ese es el valor que tiene. Lo mismo que ahora vamos a ver, el Ario Dieste, por ejemplo, con un ladrillo, el ladrillo esos que quizás hasta despreciamos, los espacios que consigue con la riqueza espacial que tiene, en cuanto a las luces, al clima que genera. Solano Benítez, de la misma forma, en Paraguay. Bueno, esto, a partir de un concepto del espacio vertical, del cual habla Tito Thomas en su libro El lenguaje de la arquitectura moderna, hacemos un ejercicio en comunicación. Entonces, estos son unos ejemplos de espacios verticales, que todos ustedes conocen, de nuevo Clorindo, el Malva, y estas son maquetas de los chicos. Este es un ejercicio que yo decía, es donde creo que se explora un poco el asunto del homo ludens, del juego, porque es algo primero que él es protagonista, él está creando a partir de unas pocas consignas que son la de armar espacios que estructurados por un elemento vertical, tal cual esos proyectos que vimos anteriormente, donde aplica también la cuestión, algunas cuestiones de color. Entonces empiezan a aparecer cosas que realmente son muy creativas y de las cuales los chicos se entusiasman. Fíjense la producción lograda en el 2014, esto es media aula, ¿no es cierto?, más otro cuarto más de aula del otro lado, y están los docentes evaluando el último día de clases. Y fíjense la riqueza y lo distinto que son los diferentes trabajos de los chicos. Entonces, esta, por ejemplo, sería una meta lograda en un determinado contexto, con estudiantes, una relación, como decíamos recién, un logro, o sea, los fracasos que vimos anteriormente y un logro.
Y bueno, finalmente vamos a terminar, ahora había que... Y a la gente que está conmigo, nosotros pensamos que nosotros no enseñamos nada, que a lo sumo podemos hacer con la gente a la cual podemos entusiasmar y contagiar, iniciar un proceso de aprendizaje. Un proceso de aprendizaje que le puede llevar a un lugar absolutamente insospechado, un lugar que todavía no había sido explorado, porque la inteligencia no se posicionó en ese lugar con esa perspectiva. Por ello yo detesto la palabra profesor, yo no me siento un profesor, yo no tengo nada que enseñar. A mí me parece que mucho más importante, que debería mostrarles las novedades de cómo se usa el ladrillo en esta temporada. Si los aleros son a media pierna, si el hormigón es visco, o el hormigón es amado, o si por fin la luz es genital, yo creo que hay otras cosas que son muchísimo más importantes que ni yo las he visto todavía porque no tengo tiempo para poder estar mirando y abarcando la totalidad, pero que confío que si el otro lo hace con idéntica capacidad que yo tengo, con idéntico esfuerzo y compromiso, va a ser capaz de descubrir un universo de oportunidades con el que todos nos vamos a mejorar. Estamos y me siento más próximo a la figura del mentor que a la figura del profesor. Siento también que lo que hacemos tiene muchísimo de carga negativa para la disciplina que ha establecido unos estrictos parámetros de satisfacción humanística. Es decir, nos preparamos para hacer discursos que solamente son entendidos dentro del ámbito de la erudición de la propia disciplina. Solamente para, como experiencia masturbatoria, es decir, solamente para que el iniciado se pueda autosatisfacer, pero hemos olvidado el compromiso con el otro y desconfiamos que el otro sea capaz de entender esta lógica que estamos aplicando. Y cuando desconfiamos de eso, no solo desconfiamos con el afuera, sino también por comodidad con los que están en proceso de aprendizaje. Y destruimos generaciones, generando individuos que sean, que de alguna manera sean útiles solamente al consumo. Olvidando que en esencia son seres humanos, que son los padres. Los reducimos a homo láboras. No importa lo que haga, total que al final tengan un poco de dinero para que en el consumo esté la gratificación de su existencia. Pero uno como padre, alguien que está viendo cómo mejorar esto, siente un shock adrenalínico, cosquilla, endorfínica, al momento de saber que uno está haciendo algo importante, es decir, ser humano. Entender que aquel tipo que hizo aquella maravilla, que ha transformado la vida de la humanidad, ha hecho lo mismo que yo. Y ha conseguido hacer algo que en realidad es una invitación a que yo lo haga, no a que repita en rigor lo que él ya me ha enseñado. Tal vez por eso es que me hayan echado 3 oportunidades a la Universidad Nacional, he vuelto 4 veces, tal vez por eso me hayan echado 2 veces a la Universidad Católica en mi país, ya no he vuelto. Porque no hay nada más desestabilizador que la producción de conocimiento como vínculo entre las partes que se están formando y que se están vinculando en torno al conocimiento. Porque cuando hacemos lo que no sabemos hacer, se destruye la jerarquía. Yo soy el profesor, yo tengo conocimiento y vos repetías hasta cansarse para parecerte a mí. Yo no sé, y espero que vos lo sepas, enseñes y aprendamos que estamos haciendo. Bueno, creo que en pocas palabras dijo lo que yo quería decir en esta charla mejor que yo. Pero bueno, la última pregunta y termino. La última pregunta es, dado la complejidad del mundo actual, dado los datos que tenemos del mundo actual que son terribles, millones de gente que vive en la pobreza, mientras que unos pocos individuos se están enriqueciendo en una forma que es escandalosa, que ni nos imaginamos
no cabe en nuestra cabeza. Lo que estamos haciendo producto del desarrollo tecnológico con nuestro mundo, la destrucción del sistema, de los sistemas ecológicos, la destrucción de la tierra, se plantea que en 50 años va a haber ciudades que van a quedar inundadas por el agua. O sea, es una catástrofe si no tomamos conciencia de esto. Entonces, en función de ese contexto mundial, digo yo, es lo mismo educar en la Argentina, en Brasil, en México, que en Inglaterra, que en Alemania, que en Japón, que en Estados Unidos o en Bangladesh. Y creo que la respuesta a ese interrogante, en mi caso, yo la estoy tratando de elucidar escuchando a ciertos intelectuales, filósofos de América Latina, como lo son Enrique Dussel, un argentino que está en México, que sería bueno que busquen en YouTube Enrique Dussel con 2 S y vean la concepción de la historia. A mí me dio vuelta la cabeza, sobre todo hablando del eurocentrismo, que tenemos todos incorporados a partir de toda la enseñanza que hemos recibido. Otro pensador es Aníbal Quijano en Perú, otro pensador es Boaventura de Sousa en Brasil. Son pensadores que están tomando conciencia de qué mundo vivimos desde este lugar del sur, no solamente el sur porque estamos en el sur, sino también porque el sur también está África, también está Asia, la India, y bueno, creo que buscando por ese lado podemos llegar a ver algunas formas nuevas de cómo visualizar el futuro. Nada más.